Bueno, aquí estamos en el episodio número 42. Yo soy Mejía Y yo soy Isa. y hoy tenemos una invitada que eso es más fácil usted contactar a La Roca Sí. y a un man así, a Brad Pitt. Sí, es más fácil que tengamos al presidente aquí sentado que a la misma. O sea, de verdad, es una agenda bastante apretada. Una persona que nos visita desde la ciudad de Cúcuta, mano, desde Cúcuta. Y muy amiga nuestra, aparte de eso, tiene un llamado increíble y lo que hace yo creo que es de admirar. Una persona que impacta generaciones a través de su voz, a través de su boca. Una persona que queremos muchísimo. Sí, una persona muy cercana para nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, presentemos a nuestra Con invitada. ustedes. La señorita Génesis Gracia. Ay, música de fondo, por favor, me ponen de Marvel. Sí, ¿Cuándo así. entra? Para Estilo de cámara, Hola, Cris. Hola, Isa. Hola, ¿cómo Para mí, estás? un gusto estar aquí. Era un sueño para mí. No, pero fuera de broma, sí. Desde que los vi dije, algún día estaré ahí. Y gracias por ese privilegio de por estar aquí. Que Bueno, Qué antes de bonito. iniciar te tenemos regalos de nuestros patrocinadores. regalos de nuestros patrocinadores. Y vamos a empezar por uno que es bastante especial y ella no lo sabe. Ella no- No. ¿Qué? Y es Eterno Club tiene un ¡Eterno! regalo. Ay, gracias. que lo destape. Y que lo destape. Que lo abra. Gracias. Sí. A ver. Oh, mi gorrita. Trust the process. No, excelente. Mire. Viene. Oh, brutal este color. Nunca en mi vida lo había tenido. Y ni siquiera sé qué color es, pero está Es como espectacular. un verde. Pero mire qué dice en la espalda. Gracias. ¡No! Recuerden que ya es Génesis, gracias. ¡No! Es personalizada. Imagínate. No. Es una de nuestras Es una de prendas. nuestras Es una de las prendas. prendas de O nuestro sea, ustedes drop. usaron mi apellido y no me pidieron para mí. Exactamente. No, mentira. Esta prenda paz ya está Esa no la prácticamente vi. agotada. O sea, la guardamos desde el primer yo no drop. la vi. Ah, ¿vio? Yo había Porque estaba visto- guardada para Esta ti. no. Estaba guardada para ti. De verdad. Es más, era la última referencia de esa talla. Sí, o sea, de esa talla dijimos la vamos a O guardar sea, para puedo Génesis. decir que la apartaron para mí. Sí, totalmente. claro. No, y literal, o sea, estaba en mi casa, ni siquiera estaba en la No bodega. la teníamos en la bodega Porque porque yo dije, si esta está en la bodega, eso lo venden. Entonces yo dije, no, pongámoslo para afuera para poder dárselo. Gracias. Y tenemos también a nuestra óptica, Sentido visual. Ok. Ahora acá y te regala unas gafas para que las Espectacular. uses en esos viajes. Eso, genial. Ella Gracias. sí que viaja, te cuento. Bastante, o sea, yo creo que ya la vamos a ver. No, y una- de verdad que a manera personal, por mucho tiempo no pude usar gafas de sol por el tema de mi miopía y astigmatismo. Y desde que me pude operar, soy la mujer más feliz con gafas, así que gracias. Ah, Qué bueno. súper. Bueno, Gracias. ahora sí, es hora de comenzar con este gran episodio que me emociona Sí, a mucho. mí No sé también me qué vamos emociona, a a mí hablar, también me pero me encanta esto. Bueno, antes de iniciar, yo creo que lo primero es como presentarte un Sí, poco. que la gente que no te la gente conoce te sepa conozca. quién es Génesis. ¿Quién es Génesis Gracia? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿quién es Génesis Gracia? Génesis Gracia es una niña hermosa, bella, preciosa, no mentiras. Génesis Gracia, inicialmente, bueno, yo nazco realmente en Venezuela. Yo no nazco en Wow. Cúcuta, ni en Ok. Colombia, no. En la frontera, como Cúcuta es una ciudad fronteriza, yo soy de madre venezolana, Ok. soy de padre colombiano, entonces, en todo ese tema hace 34 años, exactamente. Oiga, pues. El tema fue que mi mamá como que tenía todo el tema de seguros con Venezuela. Hace 34 años el tema de Venezuela era el boom de Sí, lo claro, chévere, era claro. wow. Entonces, todo el tema de que le pudieran cubrir el tema de su embarazo, el nacimiento de la nena, era mejor en ese tema. Entonces, los dolores de parto realmente comienzan un domingo a las 11 de la noche. Ok. Mis papás cruzan frontera a las 12 pasadas y a las 3 de la mañana nace esta flaca que No ustedes ven acá puede Pero, en ser. Venezuela. pregunta, Está o sea, que- ustedes vivían en Cúcuta, Sí, claro, pero ya. como claro, en ese momento la frontera era una cosa de tú Sí, pasas, 10 vuelves, minutos, sí, eso o es sea, ahí nada. nomás. Claro, Entonces, entonces ellos, como tenían el tema de los seguros y todo, deciden irse a coger rumbo a la clínica en Venezuela. sí, así Y fue. naces allá. Y nazco allá, sí, qué bonita, tan linda la foto, la huella, chao, cruza frontera. Oh, Otra vez. por Y Dios. listo, o sea que realmente por eso creo que me están escuchando y dicen, empezar venezolano, no tiene nada. No, soy full cucutocha.
toche, o sea, a morir. Sí, Un toche. mi tema de hablar, sí, no, normal, pero sí, hablando de nacer como tal, nazco en Venezuela, mis 34 años de vida los he vivido en Cúcuta, soy la menor de 3 hermanos, Ok. soy la más pequeña, llego después de 7 años de no haber bebé en casa, Wow. entonces llego allí, llego por un tema muy lindo, mis papás conocen de Dios, de ahí se desprende el nombre de Génesis, Claro. que para ellos fue el inicio de un matrimonio, entonces dijeron, nada, esto es producto, yo fui hecha con bastante amor. chicos". Claramente, claramente. No sean mal pensados los que están por ahí viendo, ¿no? Fui hecha con mucho Son amor. Con bastante amor. Sí, bastante amor y como para ellos fue como una nueva historia, un nuevo Y matrimonio. por eso te pusieron así. Y como Génesis significa principio, entonces dijeron, nada, esta es Génesis. Y el gracia sí fue por gracia. Sí, Porque literal. por gracias. Porque mi padre es de apellido Gracia, entonces ahí pega. Cada vez que llego a un lugar o voy a predicar o algo, lo que sea, me dicen, pero ¿cuadraron tu nombre? Y yo, no cuadraron mi nombre. El Increíble. Gracia es apellido. Wow. Entonces, sí, de ahí empieza. Y obviamente de profesión soy ingeniera civil y actualmente también estoy en la parte de la predicación y el pastorado. Me queda una gran duda y es, en ese momento, digamos que, o sea, obviamente tienes como la nacionalidad tanto Venezuela como colombiana. Sí. O sea, se les hacía como doble. a Sí, los niños? ahí el tema es, uno nace venezolano, en este caso mi pasaporte dice nacida en Rubio, Táchira, Ok. pero dice colombiana porque como mi padre es colombiano, entonces me da la nacionalidad colombiana. Ok. Sí. Y entonces, lo que nos estabas diciendo es que ahorita en ese momento te estás dedicando a el pastorado. Sí, el pastorado. Pero eres de profesión. Yo soy Ingeniera ingeniera civil. Eso, ingeniera civil. Sí, Listo. sí, Oh sí, my sí. God, me encanta. Eso, por ejemplo, eso de Venezuela no sabía. Yo tampoco. No, o sea, yo creo que se están enterando eso hoy. sí me cogió de sorpresa. Yo, ¿cómo es Yo posible creo que que- apenas me esté... Casi que me hace reclamo en vivo en directo. Obvio. ¿Cómo es posible Sí, que literal. soy tu amiga y no me ¿Cómo es hayas posible que yo contado? no sé? Bueno, cuéntame, ¿cómo inicia ese tema de vienes y dices que vienes de un hogar cristiano? Pues Sí. porque tus papás en ese momento inician esta nueva vida, este nuevo matrimonio, esta nueva, pues como esta nueva etapa en sus vidas, después de 7 años de haber tenido otro hijo, llegas tú. ¿Cómo es ese proceso tuyo de crecer en un ambiente completamente cristiano? Bueno, primeramente lo creo una bendición porque yo llegué a un hogar donde mi papá tenía fuertes problemas con el alcohol, contado por mi mamá, por mis hermanos, y yo llego a un hogar donde ya yo no tengo que ver esos problemas, donde ya llevo un papá restaurado que nunca más hasta el día de hoy ha vuelto a tomar una copa, una madre que tenía un vicio hacia el cigarrillo fuertemente, con un temperamento bastante fuerte, y también no me encuentro con otra mamá totalmente diferente, entonces creo que sin querer queriendo crecí en un hogar relativamente perfecto, por decirlo Ok. así, Claro. donde habían los problemas cotidianos, pero donde ya era otra cultura, se hablaba de otra cosa, y empiezo a crecer en la iglesia, y siempre he dicho que mi mamá fue como muy intencional en siempre tenerme activa en la iglesia, que estuviera yo haciendo algo. Yo siempre he creído, aunque ella nunca me lo ha dicho como verbalmente, que ella fue como una promesa de Señor, si me das otra hija, yo esta quiero que crezca en el evangelio y quiero que te conozca y quiero que te sirva, y ella fue muy intencional en llevarme en ese camino, pero como yo siempre lo he dicho, que tú nazcas en un hogar cristiano no te hace cristiano. Total. O sea, para nada. Llega un punto en el que el Dios de tus padres no puede ser tu Dios, el Dios de tus abuelos no puede ser tu Dios. Hay un punto en la vida donde uno tiene que tener un encuentro personal con Dios. Total. Por eso yo creo que todos en la vida, de la religión que sea y de la denominación que sea, tienen que tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo único que a ti te cambia. Entonces, por mucho tiempo sigo un hogar cristiano, por mucho tiempo sirviendo desde niña, de los 3 años, que sí en las danzas, que sí en la coral, pero mi encuentro personal, cero. O sea, yo iba porque sabía que esa era la iglesia que me habían enseñado. Eso es como cuando Claro. tú vas a esa iglesia porque mis papás van a esa iglesia. Sí. Claro. Entonces creo que llega un punto en tu vida que sí es bastante importante el poder tener ese encuentro fundamental con Dios, que eso fue a los 17 años. Ok. ¿Cómo que, fue eso? Pues fue bastante chistoso, y yo siempre lo cuento de una manera chistosa porque siempre creo que con esto he rompido la religiosidad o he rompido los paradigmas en mucha gente que dice, no, es que para tú tener un encuentro con Dios tienes que estar en la iglesia. Para estar en un encuentro con Dios, tú tienes que profesar la religión, si no, tú no vas a tener un encuentro Total. con Dios. Entonces yo dije, no, pues a mí así no me pasó. Porque por más de que yo nazco en un hogar cristiano, yo a los 15 años entré en un momento donde yo no quería nada con Dios. Claro. Pero nada es nada. O sea, nada es que, como les dije, siempre tuve una madre temperamental, con carácter. Entonces, ir a la iglesia no era una opción. No era negociable. No era negocio. No, yo creo que ustedes se sienten identificados Sí, conmigo. Sí, claramente. Usted se para, se baña y se viste y nos vamos. Creo que tiene Usted- sueño. Que usted quiere, que usted no quiere. Que usted no quiere, no, hija, los domingos no se negocia. Entonces yo era de ir
pero desde mis 15 empecé con voy, pero mi cuerpo está ahí, pero mi mente está en otro lado. Y tú sabes que el tema de los 15 años es, sí, soy rebelde, el RBD. Literal. Y exactamente justo en esas fechas estaba el auge de RBD. Claro. No le he hecho la culpa a RBD mía, perdóname, no mentiras. Pero sí, Pero sí. pero sí, en algún momento sí se gestó la preadolescencia. Para nadie es mentira que la preadolescencia es duro. Sí, claro. Y todo lo demás, y yo empecé a generar una resistencia. Empezando la resistencia porque todo lo que me rodeaba era Dios. Mi colegio también era cristiano. Por Dios. Claro. Era es el colegio que es de mi iglesia, que ha sido hasta el día de hoy una bendición, pero eso me tenía saturada. Saturada que también en algún momento uno, a la corta edad que uno tiene, yo decía temas como, ay, pero yo sé los que veo cantando son más pecadores que yo. ¿Y cómo lo sabía Genes y Gracia? Pues porque yo estudiaba en el colegio donde estudiaban esos pecadores. Obviamente en ese momento era un poco inmadura en juzgar al hombre, Claro. pero pues se me empezó a gestar una resistencia. Entonces yo decía, esto es un show. Acá Claro. la gente viene a actuar. Esto no es verdad. O sea, literalmente fue una guerra. O sea, fue una batalla Claro. que yo iba a la iglesia y una cara de 38 sentada, no prestaba atención. A veces hasta me llevaba mis audífonos y acá escuchando las 40 principales. Claro. Mientras que estaba el pastor predicando. Pastor, que no escuches esto, perdóname, pastor. Qué pena contigo. Pero sí, era una rebeldía total, Claro. fundamental de todo. Y empezó 2 años, fue así, 15, 16. Yo me gradué del colegio y nada, cero. Por más de que estaba en un colegio cristiano, el tema de, a veces te obligaban a ir a culto y nada, el tema de los devocionales. Empecé a ver una preocupación en mis padres porque aunque no era activamente que, ay, me voy de la casa o fui una hija que de pronto hice cosas muy, muy locas o no, pero sí era una resistencia que se hacía un grupo público, yo no me sentaba, yo no Claro. estaba, en fin, mil y una cosa. Entro a la universidad y para mí fue el paraíso. Claro. Claro. Sí, dije, La libertad. libertad. Por fin, no hay universidad cristiana. Claro. Oiga, esto es lo máximo. Yo dije, no hay universidad evangélica. Hasta el momento a mi pastor no se le había ocurrido y dice, para mí era lo máximo, porque dije, aquí, por fin. Y entro a estudiar ingeniería civil. Obviamente también un tema que era como también un agradecimiento hacia mi padre. Mi papá es arquitecto y él como que un día así cualquiera me dijo, tengo hijo administrador, tengo hija ingeniera industrial y nadie quiere mi legado. Yo ya entendí la puya, yo voy a asumir el legado. Entonces Bárbaro. entré a estudiar ingeniería civil y empiezo y para mí fue el auge. Ustedes saben que cuando uno entra a la universidad, el horario como caiga. Sí. Sí. O sea, no es que tú lo organizas Nada. No, nada. y efectivamente el horario cayó para mí perfecto, porque Ok. las materias me las mandaban para la noche. O sea, tenía en las mañanas como, pero en las noches tenía muchísimas donde salía casi a las 10 de la noche, dime. O sea que no tenías que ir a la iglesia. Exactamente. Ni tenía que ir a la iglesia y tenía una excusa para llegar tarde a mi casa. Claro. Cosa que Claramente. antes no sabía qué ingeniarme, porque era del colegio a la casa, de la casa al colegio, y yo decía, ¿en qué momento peco? Claro, qué momento me vuelo? ¿En qué Qué momento pena salgo de tanta aquí? sinceridad, pero era cierto, era lo que empezaba. ¿En qué momento conozco de ese mundo del que tanto me hablan y Del que tanto escucho. del que tanto escucho, de la música que a mí siempre me movía las fibras? Por eso les decía que yo estaba en culto, pero con las 40 principales, porque el tema era que siempre la música me movía fibras. Yo no podía hacer nada en mi casa que no fuera con la música. La tenía mal enfocada, ahora entiendo por qué, Claro. pero era totalmente musical. Lo mío era totalmente musical, entonces yo dije, aquí fue. Y efectivamente comenzó a pasar de que yo, si salía a las clases a las 10, llegaba a las 11 a la casa. Y mi mamá, ¿y por qué llegó hasta ahora? No, se extendió la clase. Mentira, o sea, Claro. ya empecé a ver otro mundo. O sea, salí de esa burbuja, ¡pum! No, y empezaste a conocer muchas personas. Sí, claro. Y más que yo entré a la universidad pública de mi ciudad. Yo no entré a una privada, porque gracias a Dios pasé el examen en la pública. Entonces había de toda clase de personas. De todas, Es un de zoológico. todas. O sea, sí, de todas. O sea, yo me encontré con de todos los estratos, de todos los colores, de todas las culturas. Y yo decía, esto es espectacular. Wow. Porque yo venía de un colegio privado, casi todos eran hijas de pastores. Ah, claro, no soy hija de pastor, pero Claro, todos mis claro. compañeros sí. Entonces yo venía relativamente en una burbujita. Claro. Entonces empecé a ver ese mundo, empecé a conocerlo. Algunas cosas me asustaban, otras no. Todo ese tema comenzó, pero empezó a pasar algo en mi casa. Y en mi casa empieza que mi hermano, el que me sigue a mí, comenzó con un tema de meterse con Dios. Y
Y tú sabes que... Ellos no estaban relativamente tan afianzados en la No, iglesia. no, o sea, iban a la iglesia, estaban en la iglesia, servían como no servían, estaban, ninguno Estaban. servíamos. La que realmente siempre sirvió fui yo, que esa fue la otra. Como mi mamá tenía, como te digo, ella nunca me lo dijo, Sí, pero pero yo dije, yo me di cuenta porque yo me puse a evaluar que yo dije, oiga, yo fui la desde los que 3 años sirviendo y luego la Claro. danza y luego, o sea, a mí me acribillaron con toda. Mis hermanos solo iban a la iglesia, Claro. yo no. Sí, yo tenía, y creo que también en cierta parte eso generó como sí o sí un temor en mí, en no ir más allá cuando estaba en cosas que pues no eran bien. Claro, de alguna manera tu familia puso límites sin que te dieras cuenta. Sí, o sea, claro. límites que tú no podías, pues no que No. no pudieras, sino que pues sabías las consecuencias. Y mire que sin darme cuenta, estando acá en el podcast, estoy cayendo en cuenta. O Claro. sea, estos benditos eran unos vagos, iban solamente un domingo, yo no, yo que si tenía ensayo los viernes, los lunes, los martes, y mis papás fueron muy responsables en siempre llevarme. Entonces Claro. siempre estuve como en ese punto. Y mis hermanos iban a la iglesia, pero en ese entonces mi hermano empezó con un auge, como por decirlo, como a una relación más personal con Dios, ¿no? Y eso te lo puede decir a ti cualquier persona, pero que te lo diga tu hermano, yo me lo quedé mirando como con, "Ay, deje el show, hermano". O sea, uno le cree a todo el mundo menos a la familia, y eso es Total. cierto. Ahora entiendo a Jesús porque decían como que "Pues, el carpintero, ¿de dónde? Cállese, o sea, Sí, usted me hacía claro. la silla en la mesa Claro. de la casa, o sea, y eso pasó con mi hermano, él no, que conocía a Dios, que él fue a un congreso en Bogotá y no sé qué pasó, y yo, y ya empecé yo a sabotearlo, a hacerle bullying, porque él se metía en el cuarto y oraba, y yo, ay, el aleluya orando, mírelo ahora. no te lo puedo creer. Sí, claro, y yo, mamá, Manuel se volvió loco, dura 3 horas hablando con alguien allá adentro, y yo no sé con quién está hablando, o sea, cosas tenaces, como a mí siempre me movía la música, y yo tuve 2 padres que todo el tiempo trabajaban, yo agarraba y colocaba la música a todo volumen en mi casa para hacer tareas, trabajos. Y claro, mi hermano era orando con el fondo de Karol G, ejemplo. Que en ese entonces todavía no estaba Karol G, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, Otras no, cosas. pero eran otras cosas. Sin sí. bandera, ¿eh? Un sin vallenato, sobre todo Ay, no te lo mucho. puedo Un Jorge creer. Oñate, ay, yo amaba. Un Jorge Oñate ahí, sí, sin pensar, destrozaste ahí con Cale Morales. Ay, Dios Y mío. él una vez recuerdo que estaba orando y salió y me dijo, esto parece una cantina. No, Muy bueno. Es literal. porque No. a mí me movía mucho la música, entonces, pero Génesis y Gracia no escuchaba solo para ella, para toda la casa. Claro. Entonces empezó a pasar eso. De repente un día el bendito se le da por decir, quiero hacer una vigilia en mi casa, empezarse como un grupo de oración. Entonces, claro, para mi mamá eso fue, hijo, es la mejor noticia que me has dado, volver la casa de nosotros un lugar. Y mamá cristiana que esté escuchando eso me va a entender. Claro. El mejor claro. regalo que le puede dar su hijo es, abramos algo donde la gente venga y hablemos de Dios. Para mí fue, ay, no. Entonces, cuando él dice eso, yo inmediatamente dentro de mí digo, que diga un día en el que yo tenga clase. Porque pues, cuando efectivamente, no, viernes a las 7 de la noche, yo tengo clase hasta las 10. Yo le listo, aquí fue. Y llegó un Entonces, poquito más tarde. Claro. Entonces, en ese punto empezaron a hacer el tema de las vigilias, ¿no? Y cuando mi mamá me dice, bueno, vas a asistir, ¿no? Es su casa, usted tiene que... Y yo, mamá, yo salgo a las 10 de clase, o sea, yo, ¿asistir de dónde? No puedo. Y mamá, ay, cierto, y Manuel puso eso el viernes. Y Manuel, ¿por qué no lo cambió? No, mamá, no puede. Ay, no puede, qué lástima. Ah. Qué pesar. Qué Qué pesar. pesar. Y yo con estas ganas que tenía de asistir. Y empezó ese tema, el tema. Y en ese momento, recuerdo que yo iba para clase, empecé a bajar y 8 personas. Y yo, luego bajaba para irme a la clase y estaban acomodando 15 personas. Luego 20. Luego 30. Luego les tocó salirse de la casa porque los 30 no cabían. Dios. 50 afuera. Yo, y les está yendo bien con el chuzo. Yo, mírelos. Porque como les digo, yo caí en un punto de creer que el evangelio era un negocio. Sí. Ok. Ese fue mi punto. Una dureza muy fuerte en la... Uy, estoy en el negocio, las ofrendas están chévere, Claro. están robando a la gente con todo. O sea, literal, o sea, era una Wow. resistencia bastante complicada. O sea, yo decía, sí existe un Dios, todo lo demás, pero no, esto no es verdad. Esto es show. Esto es show. Que la gente se cayera, se está haciendo, o sea, no. Porque hasta el momento yo nunca había tenido una experiencia, eso Claro. también es Claro. bueno recatarlo, ¿no? Yo, ¿eso qué? Eso, mentiras. Paréntesis ahí, tu hermano, ¿cuánto tenía en ese momento más o 21. Ya. Entonces ahí empezó todo ese tema y como te digo, uno no le cree a su familia. Claro. Claro. Entonces yo decía, ay, mira el espíritu flautico, ahora ¿qué pastor se está creyendo? Ay, claro, porque en algún momento uno como hermano se conoce mucho y decía, yo sé lo que usted ha hecho, usted ahora Claro. qué viene a decir. Entonces era un tema complicado, pero recuerdo que un día, esos benditos días, y aquí va el punto donde les empezaba a hablar de que la gente cree que para tener un encuentro con Dios hay que estar en la iglesia
Y yo creo que no, yo creo que Dios llega en el momento que tú menos lo esperas, pero es cuando más lo necesitas. Total. Sí. O sea, es en el momento en que usted menos espera, en que usted menos cree, pero tu alma y tu espíritu a gritos están diciendo lo necesitas. necesito, Cosa no que hay tú de no otra. sabes, porque tú estás en la carne y crees que lo que estás haciendo está bien. Esa noche, yo salgo de clase, llego casi 11:30 a mi casa. Yo recuerdo que yo ese día salí de clases y yo me fui para un lugar después de clases donde sé que no estaba Dios. No me emborraché, no esto, pero sí había consumido con una copita, 2 copitas, Claro. había estado. Tanto así que para llegar a mi casa como que hice bueno, no, Claro, todo bien, porque claro. tenía tengo una madre cristiana, por Claro. favor. Claro. Entonces como que, no, todo bien. Recuerdo, La mamá, sópleme. miren, yo creo que esta Abra la historia boca. ni mi madre sabe una parte, pero esto se está Ay, Dios enterando por mío. acá. Eran las soleras verdes, y eran soleras porque eran en frontera con Venezuela, era temas de el trago era más económico. Ok. Y la mamá yo viendo, ¿eso pasó ese día? Mamá, esta parte no la sabías, perdóname. Pero eso fue lo que pasó. No voy a decirles que estaba prenda, borracha. No, Sí, no, claro. no. Fue compartir, y digo, ya me voy para mi casa. Claro, miren la hora, 11:30. Me había demorado hasta media hora más. Normalmente yo llegaba a las 11 pasaditas. Y yo veo 11:30, me voy para la casa. Cuando yo me voy para mi casa y yo vivo en un condominio. Yo llegué en el taxi y cuando llego en el taxi, me bajo del taxi. Estoy allí hablando con el celador y cuando yo me bajo le digo, Cela, ¿qué más? Entonces, Cela, ¿qué más? Cuando yo escucho, así como cuando tú escuchas bulla de Sí, fondo, sí, de así, fondo. mi casa es una de las últimas. Y me queda mirando el celador y me dice, todavía siguen allá, hoy no han terminado. Y yo me quedé así porque como ya había crecido tanto el grupo, ya era en la calle, literal. Como nosotros éramos una esquinera, Claro, podíamos tomar la calle porque era una calle ciega. Claro. claro. Entonces, allá siguen. Hoy no sé qué les pasó, se les alargó la cosa y yo, Jesucristo. Entonces yo agarro y entro a pie y claro, cuando yo entro a pie yo veo el fondo y veo a la gente tirada, gente allá. Y yo vi con razón, dice que uno está loco. O sea, la gente ve esto y que va a pensar Claro, que la gente está en un trance. Y qué pena, Jesucristo. Es que en un trance. Y claro, ya uno escuchaba el run run en Valparaíso, que es mi condominio, yo caminaba y la gente decía, mire, ella vive en la casa donde hacen los exorcismos. Uy, qué pena, o sea, yo la que vive en la casa embrujada, yo soy, o sea, era la presión allí. Y cuando yo veo, yo digo, bueno, pero algo que yo me fijo cuando voy caminando es que cada quien está en su cuento. Unos estaban orando, otros estaban cantando, otros estaban, pero todo el mundo con los ojos cerrados. Tanto así que yo dije, bien, porque Pasó yo voy a pasar desapercibida. por un lado Y Claro. chao. y a mí nadie me va a ver. Esto es genial. Yo hasta agarré y me quité los zapatos para que no sonara. No te lo puedo O sea, creer, sí, Génesis. Sí. Cualquier rumba que usted agarra los tacones y los pone acá para que no la Claro, escuche nada, tal claro. cual. Y yo agarré. Claro, ellos estaban en la calle y cuando yo voy entrando, que es en el garaje de mi casa, ¿sí? Donde queda como la parte donde uno guarda el carro, Ujú. yo pisé ese lugar. Esta historia no se la había contado a ustedes, ¿verdad? No, No. nunca. Nunca. Increíble. O sea, yo por eso no hablo. Me Yo estoy estoy dando así, cuenta ¿ves? de tantas Yo estoy así, cosas yo estoy que no sé si congelado. regañarlas, no sé qué decir. Sí, porque valga, ¿no? Yo he predicado en la iglesia de ustedes y esto nunca, ¿no? Nunca. Mira. Y yo cuando piso la baldosa de mi casa, yo no supe más de mí. Oh, ¿Qué? por Yo Dios. perdí el conocimiento, no supe más de mí. O sea, esta es la hora que Y yo le digo a la descalza, gente, ya no hay había lo un que Dios hacía. que está acá y que, o sea, yo era súper incrédula y yo no supe más de mí. O sea, se me borró la película, pero se me borró por completo. Cuando yo me despierto, yo estoy en el piso tal cual muerta y tirada. Con el resto al lado. Imagínense esa escena. Yo pierdo el conocimiento a eso de las 12 de la noche, póngale, que yo fui llegando a mi casa. Cuando yo abrí el ojo, eran las 6 de la mañana. No. Había amanecido, porque claro, digo, es de día. Claro, y tengo a mi mamá siempre, así a mi mamá viéndome desde arriba, y a mi papá así, a mi papá no, a mi hermano viéndome así, ¿no? Y yo acá tirada, y ellos así encima. Y claro, ya la gente se había ido, las Claro. casas estaban recogidas. Claro. Y yo digo, ¿qué pasó? Así, pero me despertó. ¿Qué pasó? Y me dice mi hermano, pues eso le preguntamos nosotros, Génesis, ¿qué pasó? Entonces él me queda mirando y yo le dije, no, es que para mí lo que ha pasado es un minuto. O sea, para mí no había pasado 6 horas. Claro. Nada, jamás. Para mí yo me había caído, había perdido el conocimiento Y y, chao, ay, ya al volví. minuto me levanté como que, ay, debe ser que, pues no, que sabes, una debilidad, algo, porque sé que borracha no estaba. Valga la aclaración. Y yo, pero no, es que pasaron 6 horas. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Pero cuéntenme ustedes tuvieron que haber visto la escena.
Me dice mi hermano, pero yo tiraba en el piso, ¿no? Esta escena, imagínense, era yo así tirada sin levantarme. Mi mamá arriba mirándome desde arriba y mi hermano así mirándome y yo así. Y me dice mi hermano, no, pues Génesis, estábamos adorando a Dios. Me acuerdo hasta la canción que estaba sonando. Yo nunca voy a olvidar esa canción. Sobrenatural de Marcos Witt. Claro. Sobrenatural. Esa. No la vuelvo. Cada vez que yo la escucho cantar. La cabeza te hace flashback. No, Claro. no solamente eso. Son las emociones Claro, que claro, siento claro. porque no olvido. Y estábamos adorando y cantando cuando de repente escuchamos un matracazo. ¡Pah! Y todo el mundo volteó y se mató, porque yo me fui de frente. Y todo el mundo se mató. Claro, unos creían que me había tropezado, Claro. otros que pues me había desmayado. Cuando me van a ver yo estoy inconsciente. Pero cuando alguien fue a tocarme para levantarme, mi mamá pronunció estas palabras. Déjenla, porque yo hoy estoy terminando un ayuno de 21 días por su vida. No, mira. No. Así fue que fue. Yo estoy terminando y yo sé que Dios está haciendo algo con su vida, que nadie la toque. Eso es entre Dios y ella. Así fue. Y cuando pasa justamente eso, por eso yo les digo, o sea, mi encuentro con Dios fue en el momento en que menos yo lo merecía. Yo venía de un lugar donde no estaba Dios, no venía con una mentalidad de buscar a Dios, no estaba, pero mi alma y mi espíritu a gritos lo estaban pidiendo. Cuando ya yo me despierto, mi mamá, entonces ahí viene la pregunta de mi hermano. Usted sabe que el tema de que alguien dure tanto tiempo desmayado es que algo pasó, ¿no? Sí, claro. Entra el tema sobrenatural, ¿no? Claro. Entonces me dice mi hermano, cuéntanos, pero en esas 6 horas, ¿qué pasó? El Señor te llevó al cielo. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba? ¿Quién no pregunta eso? El rapto, ¿qué pasó? ¿Supiste algo? ¿Dios te reveló algo? No sé. Y le digo, yo así tiré en el piso, le digo, no, hermano, ni una ala vi, nada. No, ni Miguel, ni Gabriel por nadie. ahí. A nadie me Ni presentaron. Pedro me dijo si estás escrita en el libro. No. Literal. Y yo nada, entonces ahí entran las mamás y estaba para las mamás que han orado por sus hijos. Es algo muy normal de la mamá. Me dijo, yo sé para dónde el Señor la llevó. Porque es que Génesis, yo ya no sé qué hacer con usted. Yo he orado, que no he hecho, pero yo sé dónde el Señor la llevó para que usted nunca más se vuelva a apartar y le agarre miedo a esto de la salvación. Mi mamá es de esas mujeres de antes Claro. del evangelio fuerte, Sí, ¿no? claro. Entonces yo, ¿y a dónde me llevó Dios? Al infierno, ¿verdad? Por Dios. Para que usted vea lo que le espera si usted no se ajuicia con Dios. Y yo me la quedo así tirada, literal, en el piso y le digo, no, mamá, Tampoco. ni el olor a azufre, mano. Nada. Nada. No, Ni el cal- ni un cacho, ni el tridente, vi algo, no sé. Que ni un cacho. Nada. Nada, o sea, nada, ni un se busca, te estábamos esperando, ¿no? Sí. Nada, le dije, no. Te estamos esperando. Como dicen que no, que el día... no, nada. Entonces ahí viene la pregunta de los dos. Yo te acuerdo, esta imagen es tirada yo en el piso, así. Entonces, ¿qué pasó en estas 6 horas? Entonces yo me los quedo mirando hacia arriba y les digo, para ustedes pasaron 6 horas. Para mí pasó 1 minuto, si no menos. Y la verdad, si ustedes me preguntan, ¿qué vio, qué pasó? Yo me los quedé mirando y les digo, nada. Claro. Nada. Entonces, cuando yo me paro, que me puedo parar, me quedo mirando a mi hermano, le toco el hombro y le digo, yo necesito que a partir de hoy tú me presentes al Dios que me tumbó. No, para, es increíble, te lo digo. En serio. Desde ese día, yo no he vuelto a mirar atrás. ¡Guau! Ese fue el día, 17 años. Y en ese momento, me acuerdo, 2008, en ese momento, yo hoy soy de las que todavía le digo al Señor y muchas veces me preguntan, ¿pero qué pasó en esas 6 horas? Yo hoy puedo dar una respuesta y digo, aunque yo no vi nada, aunque no pasó nada, yo siento que yo tuve una cirugía en esas 6 horas. Mi Entonces, corazón fue transformado. O sea, yo tirada en el piso fui una, cuando me paré, Otra. fui otra. Tan otra que me paré y como les digo, yo era muy musical. Mi tema era, fui Pati los CDs, no quería saber nada, quería consagrar mi vida a Dios. O sea, para mí eso fue, algo pasó en mi corazón que hasta el día de hoy, algún día en el cielo le preguntaré, ¿qué me hiciste en esas 6 Claro. horas? Pero hubo algo allí Yo, profundo. yo quiero preguntarte algo conforme a ese cambio radical que tuviste y es tu entorno qué. O sea, tus amigos qué dijeron, Claro. esta ¿Cómo pelada fue? que le pasó, la demás familia, o sea, Sí, ¿cómo claro, fue? el entorno fue un poco complicado porque ya mis amistades no eran cristianas. Claro. La mayoría, porque como les digo, yo a la iglesia ya iba porque me tocaba. Entonces yo decirles, tenía un club de amigas cristianas, un club, no, ya no, mi club era totalmente nada escéptico, nada con el tema de Dios.
Y desde ese momento que yo comienzo a tener un cambio, yo seguí siendo la misma, porque al final Génesis sigue siendo Génesis hasta el día de hoy. Yo no he parado de ser la persona que soy. Es más, los chicos, mis amigos siempre me decían a mí, era como, es que te invitamos a las fiestas porque tú eres el alma de la fiesta. Claro. Y hasta el día de hoy sigue siendo el alma de la fiesta, solo Claro. que la fiesta cambió. Claro. ¿Sí? Solo que ya no es la misma fiesta. Sí, solo que ya no es la misma fiesta, pero mi ser y todo era lo demás. Y cuando yo comienzo con este cambio de pronto de querer hacerlo, la gente creyó que yo iba a cambiar. Yo seguí siendo igual, pero sí uno tiene que ser sincero de que hay un punto en la vida donde las amistades menguan, Sí, total. donde ya el teléfono no sonaba. Yo desde los jueves salía. Yo era jueves, viernes, sábado, Claro. domingo. Se podía también lunes Claro, festivo. lo que hubiera. Pero no es festivo, lo volvemos festivo, no importa. Entonces ya llegó un punto en el que el teléfono no sonaba. Sí, me di cuenta que eran amigos que sí tenía, pero no todos, claro está. Una parte era, nos gusta andar con ella porque nos hace reír, nos gusta andar con ella porque prende la fiesta, nos gusta andar con ella porque a veces paga todo. Claro. Y cuando esa no estaba, cuando ya esa no entraba a los mismos lugares que ellos entraban, ya las llamadas cesaron y los amigos ya no estaban. Claro. Wow. Sí, y los que se quedaron, que fueron prácticamente mis amigos de infancia con los que yo crecí en el condominio, pues los empecé a invitar a la vigilia, a la reunión que teníamos. Claro. Tanto así que les decía que era una rumba. Les invito a la mejor rumba que ustedes han tenido en su vida. No te lo puedo creer. Sí, literal, tuve a un amigo que me dijo, que cuando llegó, dijo, no, claro, yo siempre tuve fama de que mis amigas eran muy lindas. Y él me dijo, si sus amigas van a estar en la rumba, yo voy. Claro, mis amigas ya estaban yendo porque yo en el condominio las invitaba. Mis amigas sí están, yo no estoy haciendo mentiras. Claro. Pero cuando él llegó, dijo, porque hay Biblias en todas las sillas. Porque con él No, le vamos a no, dar en no. la cabeza. Y recuerdo tanto que él lo cuenta como testimonio. Su encuentro con Dios él lo tiene porque yo lo invito a una rumba. Y él me queda mirando y me dice, si el teléfono me suena, yo me voy porque yo no me voy a caer en esta vaina. Y ese día Dios le habló y hoy en día es uno de los grandes adoradores que tenemos en la iglesia nuestra. Wow. Y él dice, yo fui invitado a una rumba y no sabía que iba a ser la mejor rumba de mi vida. Entonces sí hubo gente que se quedó. O sea, el que me amaba por lo que Génesis era, se quedó. Claro. El que me amaba por el beneficio que yo podía darle como una entretención, como un chiste, como por una condición, porque eres mi amiga si entras a este lugar, Claro. si no entras o no tomas lo que yo tomo, no consumes lo que yo consumo, entonces no lo serás. Esos terminaron y dejaron. Mira de que yo serlo. pienso algo y es que, o sea, de alguna manera la vida de muchas personas actualmente, no solo en el mundo cristiano, pero en la vida en general, se mueve por influencias. Por esa razón es tan Sí. importante tú saber en qué entorno estás. Claro. Hay un dicho que a mí me impresiona mucho, que un empresario siempre nos decía, y es que si tú te juntas con 7 vagos, tú vas a ser el octavo. Sí. Pero si te juntas con 7 empresarios exitosos, tú vas a ser el octavo. Sí, sí. Y mira que eso a mí, o sea, se me ha quedado mucho en la cabeza porque cuando Génesis cuenta su historia, yo me identifico mucho en mi juventud también porque igual, desde los 11 años iba, Sí. no nací en un hogar cristiano, pero sí a los 11 años empezamos a ir y yo tuve una época de letargo, o sea, que no quería nada, congelado en el tiempo en el que yo iba a la iglesia y comía papitas mientras predicaban. Imagínese. Y, Iba al cine. o sea, literal, y yo igual un saquito, me metía las Y los papas, audífonos. me ponía unos audífonos, igual. Bueno. Y más o menos a los 17, 16 años tengo un encuentro con Dios en el que literal mi vida cambia también radicalmente, en la que mis amigos, plum, o sea, se desaparecen. Y mi mamá siempre fue una persona también así, o sea, literal, mi mamá es una persona muy amorosa y todo, pero las cosas no son negociables. Igual que la ¿sí? mía. Y mira que pasa algo y es que siempre me dijeron, o sea, como que yo prefiero verlo a usted metido en una iglesia a metido en un cementerio. Sí. O sea, y una vez por medio de alguien, yo recibí una palabra en la que me dijeron que si no hubiera tomado la decisión, estuviera muerto. Wow. O sea, literal. Entonces, es impresionante porque, o sea, tu entorno, sea en cualquier tema, o sea, con Dios, con tus amigos, en el emprendimiento, o sea, en lo que sea, siempre va a determinar muchas cosas en tu vida. Así la gente diga que no, así la gente, ay, no, es que lo que él es, yo no soy, o sea, van a influenciar. O sea, Sí, y sobre todo, y uno lo ve también en el tema de cómo 4 amigos rompieron un techo por otro. O sea, total. sí o sí se influye. Bueno, yo tengo varias, muchísimas, pero entre esas hay una que quiero como enfatizar y es cuando llega entonces todo este tema de tu ministerio a tu vida. Sí, claro. ¿Por qué? Porque a la final igual también, listo, le dices a tu hermano, bueno, yo quiero conocer a ese Dios, Ajá. preséntamelo, pero sigues también en el tema de la universidad, sigues estudiando, o sea, ¿cómo llega entonces
tu ministerio y el finalizar esta carrera. Sí, claro, ahí empecé, seguí con mi carrera, obviamente, todo el tema, me gustaba mucho todo lo que hacía, pero me empecé a apasionar, me empecé a dar cuenta que Dios me usaba con la música, entendí que la música a mí me gustaba era porque había un talento en mí que ni yo conocía, porque es que esa es la otra que todo el mundo se sorprende en mi colegio, ejemplo. Ahorita el 6 de junio tenemos un evento en nuestro colegio porque nuestro colegio está cumpliendo años, creo que son 30 años que está cumpliendo ya, y me llamaron para que yo cante, de ser la promoción 2007, ¿no? Entonces, cuando muchas veces me empezaron de pronto a ver que yo cantaba, mis amigos me decían, ¿usted canta? Claro. ¿Usted canta? ¿Usted? Porque la gente cuando a veces me escucha adorar o cantar, me dice como que, pero ¿hace cuánto tiempo cantas? ¿Cantas desde siempre? No. Ahí les digo, cuando yo me caí, ahí algo pasó. O sea, yo se les Claro. digo, algo pasó. O sea, yo no sé, pero yo le digo a la gente, yo sé que Dios existe y es sobrenatural porque es que a mí me pasó algo. Y a pesar, y me acuerdo tanto que empezó a ver la necesidad de que en el grupo en el que estábamos, mi hermano dijo, ya yo estoy cansado del equipo. Un día el equipo se dañó. El chico que les cuento que yo le hablé de la rumba, llevaba una guitarra y mi hermano dijo, nada, guitarra, me dijo Génesis, yo he escuchado a usted como que en el baño canta bien, canten hoy. Y desde ese día empezamos a adorar a Dios y empezamos a cantar y me di cuenta que algo había ahí. Entonces yo dije, y claro, todo el mundo, ¿y esa voz de dónde? Y yo no, pues, ni yo sabía que la tenía. No, o sea, son cosas que yo no tenía ni planeado. Muchas veces me preguntan, ¿has recibido clases? ¿Has ido a algún lado? No, yo recibí clases para ser ingeniera, solamente para eso. Pero clases no, nada, una vocalización cero en lo absoluto. Pero sí tuve una mamá que una vez nos reíamos con Isa de eso, de que entraba al cuarto como loca en la madrugada orando en lenguas, hablando un pocotón de cosas que la gente no entendía, le ponía la mano a una calle, un día vas a cantar y un día, y yo decía, se enloqueció esta mujer. Sí, que hoy en día, cuando me veo cantando y en un altar, digo, Dios mío, lo que un padre declara sobre su hijo Sí, es vital, importante, total. tanto el padre como la madre. Por eso qué importante es que estamos declarando sobre nuestros hijos. Sí, entonces yo cuando veo eso digo, yo en ese momento le decía, está loca, no me está dejando dormir. Pero cuando eso empezó a pasar, entonces empezó a haber un apasionamiento, empecé a adorar, empecé a cantar. Todo este tema comenzó a pasar y a suceder muy, muy fuertemente en mi vida y empezó a ver el tema. Bueno, la iglesia, esto. Entonces ya empezó a haber se la pasa más en la iglesia que en la universidad, así, pero empecé a complementar las dos partes. Entonces Claro. iba a la U, pero empezamos a abrir grupos bíblicos. Claro. Entonces también ya empecé a predicar en los grupos, me empecé a apasionar. Eso es lo otro. Yo creo que Dios te puede decir una palabra y te puede hablar mil cosas de propósito, de llamado, pero quien confirma tu llamado es la gente. Siempre lo he dicho de esa manera, porque me empecé a dar cuenta que cuando lo hacía, la gente comenzó a seguirme, obviamente a causa del Dios que estaba en mí, pero comenzó a haber un seguimiento. Claro. Y siempre he dicho que siempre el talento que tú tienes lo van a confirmar las personas. La persona que sabe pintar, sabe que sabe pintar porque otros compran su cuadro. Entonces, ¿quién aprueba? La persona que recibe. Este podcast lo consumen y lo ven bastante, Claro. porque ustedes son muy buenos haciéndolo. ¿Quién confirma este llamado? La gente. Claro. Entonces empecé a darme cuenta de que mientras que otros grupos eran normalmente de 15 personas, el mío era de 30, 40. Entonces, y la gente empezó a, mira, me quiero bautizar. Entonces empecé a dar clases de discipulado. Yo decía, aquí pasa algo. Y me empezó a despertar un apasionamiento increíble, tanto que los profesores en la universidad me molestaban, porque cuando exponía me decían, pero no me predique, expóngame. Claro. Literal, a veces lo teníamos hasta un profe que decía, amén, hermana, amén, me decía. Porque sí, yo casi que, amén. Ya los profesores no le decía profe, sino pastor, qué pena, profesor. Me empezó a pasar todo ese tema de cosas. Tuve un profesor que, explicando mi tesis, eso me pasó, explicando mi tesis, hablando, mi tesis fue a casa fue de hacer un colegio de manera como biodegradable. Wow. Y cuando estábamos haciendo eso, yo estoy exponiendo mi tesis y el profesor que yo le estoy exponiendo se puso a llorar en plena tesis. O sea, por teníamos Dios. dos, ¿cómo se llama eso? Jurados. Sí. Y él lloraba y él decía, yo estoy llorando y no sé por qué. Y yo decía, pero yo estoy hablando de cemento. Sí, yo estoy hablando de números. De varillas. Yo estoy hablando de cómo hacer para que sea biodegradable y para que todo se reutilice. Y él decía, yo no sé, pero es como si usted hablara y me produciera un sentimiento. Claro, hoy en día ya yo sé que es ese sentimiento, eso es Dios. Pero empezaron a pasar cosas como esas que yo decía, ¿qué es esto? Entonces empezó a haber un fuerte llamado. Me graduó. Durante toda mi época de universidad serví grupos bíblicos, cantaba, adoraba. Pero ustedes saben que cuando uno se gradúa y uno recibe el diploma y se lo entregan, uno dice, qué gran responsabilidad. ¿Y ahora qué?
Porque ahí entra el, ¿y ahora ¿Qué hago? qué hago? Claro. Cuando a mí me entregaban el diploma, yo dije, ya el champú no me lo van a comprar. Yo me tengo que comprar mi champú. Sí, ya, todo eso se me vino. Hasta este punto mis papás a mí me mantienen. Ya aquí, como dicen los papás, le di el estudio, Sí, le di la claro. educación. Le di las herramientas. Le di todo. Yo decía, yo siento que aquí ya es el punto en el que Génesis tiene que dar. Ya no tiene por qué darle. Antes yo miraba a mi papá así con ojitos y le decía, pero el pasaje, Literal. para ir al grupo, y me ahorraba a veces de la comida para poder ir. Uno sabe que uno en la vida de estudiantes para las copias y listo, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿acá para qué pasaje lo va a pedir? O sea, Claro. no sea descarada, ¿para dónde va a ir? Entonces empezó a ver ese... Entonces, obviamente, como normalmente uno hace, me gradué, hice mi vuelta para mi tarjeta profesional, la saqué, todo lo demás, empecé, uno que otro trabajito por allí salió, lo hice, obviamente, como mi papá es arquitecto, pues había muchos contratos que Claro. hacer, Claro. pa. Pero ahí viene lo más profundo. Aquí es cuando me empieza a faltar una tuerca bastante fuerte. Porque ahí viene la propuesta de yo meter hojas de vida, porque obviamente uno sentía la presión en casa de tus papás, bueno, no sé los demás, pero mis papás nunca me decían nada, pero Claro. uno sabe. Sí, Claro. O sea, te miran con cara de... Y uno, entonces empezó a ver ese punto donde yo, bueno, y efectivamente me sale un contrato muy bueno. Y cuando me sale el contrato muy bueno, no, pues en mi caso eso fue la fiesta. Claro. La fiesta, no, pues porque grababa a los 22, una china, que a los 23, a ti como ingeniero civil, te salga un contrato como el que a mí me salió, eso es 1 en 1.000.000, porque eso se lo dan a un ingeniero con mucha experiencia, o que esté en la rosca, es Mm. una de dos. Yo ni estaba en la rosca ni la experiencia la tenía. Y a mí me sale ese contrato, y no, para mi papá, para mi mamá, eso fue, no, esto es de Dios, es la respuesta que estábamos esperando. Pero ahí ya había empezado a pasar algo. Yo había empezado a entrar como en una dualidad con Dios, no peleando, sino preguntándole, ya era diferente. Yo le decía, Señor, yo siento que al mi ministerio es como una llama que me quema aquí en el pecho. Claro. Es como algo que yo no puedo apagar. Quisiera apagarlo y no puedo. O sea, si me pusieran un esparadrapo me saldrían títulos. No puedo, le decía yo. A veces prefiero estar en la iglesia que estar en un terreno. O sea, me empezó a pasar eso. Yo me veía en un terreno y yo decía, sí, está bien, pero extrañaba. Y yo no me hallaba, y yo qué hago. Y bueno, en fin, a veces perdía oportunidades de estar en la iglesia por estar acá. Y yo decía, pero no importa, yo estudié, yo esto. Empezó esa... Pero me empezó a apasionar tanto que sin querer queriendo sí empecé a que el amor por la ingeniería se fuera apagando. Ok. Pero empezó a haber algo en mí que era, voy a decepcionar a mis padres. Claro, porque habían sucedido una carrera, pues... Y el uno legado de tu papá. total, o sea... Era un legado, era el sacrificio. O sea, mis papás sabían que yo muchas veces hasta 3, 4 noches yo no dormía porque el que estudia en ingeniería sabe que esto no es fácil. Claro. Entonces, era como el verlos a ellos así con la cara de recordar la cara cuando yo recibí el diploma. Y yo decir, ¿y si les digo que no? ¿Qué va a pasar? O sea, todo ese tema empezó a haber una dualidad. Wow. Recibo ese contrato y mis papás fue una felicidad, pero no me lo pregunten por qué, en mí no hubo felicidad. Ni por la cantidad que estaban poniendo ahí. No hubo una cantidad. No hubo una felicidad. Ese contrato no era dentro de tu misma ciudad. ¿O cómo No, era? ahí es que entra, porque si hubiese sido en mi misma ciudad, venga y va, uno se acomoda y le hace, pero cuando yo voy a ver, eso quedaba en Pamplona, Ok. era irme para Pamplona. Recuerdo que el que me consigue ese contrato es el hermano de una amiga, muy amiga mía, que estaba muy fuerte metido con la parte política, y él me dice, o sea, y él cuando me lo entrega me dice, Génesis, te lo conseguí, como diciendo, pensé en ti. O sea, yo decía, ¿a cuántos este hombre les habrá quitado ese proyecto por dármelo a mí? Pero cuando yo leo, las cláusulas decían que yo tenía que estar internada en Pamplona entre 9 a 12 meses. Porque Dios. era una obra de interventoría y tenía que estar ahí todo el Claro. tiempo. O sea, yo moverme no podía. Y si me movía era algo, pues obviamente que podía ser contraproducente. ¿Y Pamplona queda cuánto tiempo de A 3 Cúcuta? horas. Uf. Entonces yo empecé a ver eso y yo... Entonces mi papá, no, pero usted congrega en la iglesia de Pamplona, no importa, ya hay pastor, nuestra iglesia tiene varias hijas. Yo decía, no, pero ya yo tenía gente a cargo, yo mis muchachos. O sea, el tema del amor por las almas es algo que en estos días me lo preguntaba alguien y me decía, pero ¿qué? ¿Usted puede sentir amor por alguien que no es su hermano? Y yo, sí, sí se puede. O sea, es un amor que hasta el momento yo no lo explico y yo decía esto y los servicios y mi grupo bíblico y lo que estoy haciendo en Dios, todo ese tema. Entonces, recuerdo que cuando ya estoy a próxima de firmar el contrato, yo dije dentro de mí, yo tengo que callar aquí todas las voces.
Yo estoy escuchando la voz de mi mamá, de mi papá. Total. Sé que estoy escuchando también la voz de Dios. Sé que también estoy escuchando la voz que no es de Dios. La de mis amigos que me dijeron, estoy escuchando la voz de mis colegas. Pero yo necesito escuchar la voz de Dios en mi vida y también lo que yo quiero. No, y que financieramente debería ser muy bueno. Obvio. No, y ella en la situación en la que estaba, que no Claro. sabía qué Yo llevo, hacer. ya, yo llevaba un año sin producir algo bueno en mi casa. O sea, ya llegaba un punto en el que, se los cuento, yo para ir a un grupo bíblico ya me iba a pie porque a mí me daba pena pedirle a mi papá que me diera para el transporte. Antes tenía la excusa de la universidad que ahorraba y tenía. Ya acá no. Ya acá yo me iba a pie. Ya acá no había nada. Ya acá a mí me da pena pedirle champú a mi mamá. Hasta le robaba ese champú por no pedirle. O sea, una cosa que yo... Total. Y Mami, yo... hoy me quiero bañar en tu baño. algo así. Y mamá, y se me está cayendo el champú como rápido. Ay, Qué hay que echarse pesar. menos. ¿No? Entonces, sí, gran tema es de Dios que... Y ahí yo decido meterme en un ayuno. Y yo dije, no, yo voy a orar. Yo voy a orar porque yo necesito acá tener una dirección. Porque yo entendí que si yo termino haciéndole caso a todo el mundo y no a mí, la que me voy a decepcionar soy yo misma. De mí misma, obviamente. Y me metí en ese ayuno 3 días. Y en esos 3 días salí como con la fuerza, con la fortaleza. Porque yo empecé a decirle, bueno, Señor, pasa esto, pero también, Señor, yo no entiendo, no entiendo el por qué entonces me hiciste estudiar esta carrera. ¿Por qué no estudiar psicología? Hubiese servido más, ¿sí? Claro. Bueno, Claro. comunicación social, pega un poquito más con el... Pero, ¿qué tiene que ver la civil con el pastorado? Nada. Yo decía, pero Señor, o sea, ¿por qué no me cambiaste de carrera? Mandaste una señal, yo qué sé. Y en ese momento yo recibo, en algún momento, por decir así, la fuerza para poder tomar la decisión. Yo salgo del cuarto, cuando salgo, mi mamá, hija, recuerda que mañana es la tema de la cita para firmar el contrato. Entonces yo, sí, mamá, sí. En la noche necesito hablar con ustedes, cenemos, comamos. Nos Oh, sentamos por en una Dios. mesa a comer. Y yo me los quedo mirando y les digo, papá, mamá, yo no voy a firmar el contrato. No te lo creo. Mi papá se me quedó mirando, mira, mamá, está molestando, ¿no? Y yo, Qué situación. yo no voy a firmar. No lo voy a hacer, no voy a aceptar el tema de Pamplona. Llamé a mi amiga, le dije, pásame el número de tu hermano, él se llama Joel. Lo llamé y le dije, muchas gracias, sé que pensaste en mí, no sé cuántas personas le dijiste que no. Él se quedó en silencio, él nunca me... O sea, como, ¿yo aló? Y como que, bueno, Génesis. O sea, yo me sentí, ese día fue, yo creo que una de las peores noches de mi vida. Claro. Porque todo el mundo tuvo un silencio. O sea, nadie me dijo ni, sí, Dino. wow, Dios. Ni nadie fue capaz de decirme, no, estás mal. O sea, no. Porque nadie se atrevía de pronto a decir que mi papá hoy en día me lo dice, me decía, es que qué tal que yo le hubiese dicho a usted que no me estaba metiendo con Dios. Claro. Entonces él decía, pero para mí ese silencio fue matador, sepulcral. Es el peor silencio de mi vida que he tenido. Y ahí es cuando yo decido empezar el tema de meterme de lleno. Wow. Y uno diría ahí, ya, y Dios te empezó a dar y se solucionó y wow, y viene una... No, No. ahí fue peor. Total. O sea, si no tenía para el pasaje aquí, sí que menos. Empecé a sentir un poco las miradas de mis padres que nunca me decían nada, pero con cara de, usted lo decidió. Fue decisión suya. Ahora mire a ver qué hace. Entonces fue un tema de un año estar con el corazón en la mano. Un año en el que yo decía, ¿será que me equivoqué? Un año. Yo no puse, no, recibí recompensa a Dios. No, un año en el que me bombardeaban las miles y una cabeza de, te equivocaste, no era lo tuyo, te dejaste morir por las emociones. Ese fuego era ahí pura, quizá no sé qué estaba sintiendo, pero no era así. O te tenías que haber ido y luego vuelto. En fin, mil y una cosa. Y al año exactamente, yo recibo la llamada de mi pastor y me dice como que te vamos a entregar una red con personas para que empieces a liderarlas, para que empieces a pastorearlas. Hemos visto tus frutos, hemos visto lo que has hecho, hemos visto la influencia que tienes. Y ahí es cuando me entregan una red, pero acá viene el punto. Cuando a mí me entregan y me presentan ante la red, yo me encuentro con gente que es toda mayor que yo. Claro. Yo ahí tenía ya 23 o 24 años. Cuando yo veo eso, yo digo, ¿y aquí qué? O sea, yo entro a ese salón y la gente me miró de arriba abajo como, ¿y esta culicagada qué nos va a decir? ¿Qué hace aquí? 40, 50 años, gente de 60 años. Y esta es la nueva pastora que va a estar con ustedes, No te lo puedo Milareta. creer. Y yo así, y yo miraba y yo decía, ¿qué es esto? Ahí entra de nuevo la dualidad. Me equivoqué. Esto no era para mí. No era lo que estaba buscando. La voz del enemigo que está ahí siempre. Sí. No vas a ser capaz. Te va a quedar grande. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo les vas a hablar de matrimonio? ¿Cómo les vas a hablar de algo si tú ni casada eres?
O sea, todo este tema yo... Cuando termina la reunión, una pareja de esposos se acerca a mí, el esposo y la esposa, pastora, y ya cuando me dice pastora, me timbro porque era la primera vez en mi vida. Yo, hasta el momento yo me llamaba Génesis. Bárbaro. Yo, ¿qué es esto? Yo en mi mente tenía... Y en mi mente yo tenía el tema de que las pastoras son las señoras. Sí, Todo- claro. Y todavía me pasa. Sí, sí, claro, a veces llego a claro. lugares a predicar y usted es la pastora y yo. Esto es lo La que hay. misma. No hay más. Esto es lo que hay. No sé qué espera. Sí. Y cuando en ese momento se me acercan y me dicen, es que estamos teniendo problemas matrimoniales. Nos queremos divorciar. ¿Será que usted mañana nos puede dar una cita? Cuando ellos me dicen eso, pues claro, que es lo normal. Sí, claro, mañana que nos vemos, sí, ¿no? En tal restaurante nos citamos. Y yo, sí, sí. Cuando yo termino de decir que sí, yo digo, ¿y ahora? ¿Qué voy voy a a decir? decir? ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo de qué les voy a hablar? ¿De mi experiencia matrimonial? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Es que yo he visto y he tenido la experiencia con otras parejas. ¿Cuáles otras? Nunca en mi vida había aconsejado matrimonio. 24 años. Yo ni sabía que era estar casado, ni mucho menos. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y esa noche llegué al Señor y me arrodillé y le dije, ¿por qué me metiste en esto? O sea, tú me metiste en esto, tú me sacas, yo no sé aquí qué va a pasar. Y le oré, obviamente hablándole con mi corazón y le decía, ¿qué les voy a decir? Es más, yo recuerdo que yo estaba arrodillada y le digo, a mí que me digan cómo hacer un puente y lo hago. Yo sé hacer puentes. Recuerdo que un ingeniero un día se paró y dijo en plena clase, ustedes tienen más responsabilidad que un médico. Y yo, ¿y por qué? Porque es que a un médico se le muere uno, si la casa se cae se mueren 5. Y es culpa suya, porque no hizo bien los cálculos. Yo decía, señora, a mí me enseñaron a cómo las casas no se caían. A mí me enseñaron a que un edificio no se cayera, a cómo pavimentar una vía para que fuera perfecta y no se dañara con la naturaleza, pero no un matrimonio. Entonces ahí entra de nuevo, ¿por qué? Total. Está bien, yo te dije que sí, te creí, pero ¿matrimonios? No sé, me dice pasa con los jóvenes, ¿no? Eso es más fácil, Sí. ¿no? De mi experiencia, y no sé, algo, pero... Señor, a la mañana siguiente me paro y yo voy para la cita porque yo no iba a quedar mal, Claro. pero yo iba, ¿qué les voy a hablar? O sea, ustedes me preguntan y yo, ¿Lo recuerdas? no, ni idea, o sea, yo ¿qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Me senté en la mesa, ellos dos enfrente mío, acá, como están ustedes dos, literal, y yo acá sentada. ¿Qué es lo normal de un matrimonio que está en conflicto? Que todos echan la culpa el uno con el otro. Claro. Ninguno es culpable. Es que ella, y es Sí, que es que él, y es él, que la ella, verdad. y él me Siempre ha mintió. sido él. Y él me dijo que no, mamá, y no era verdad, ¿no? Entonces sí es como, ¿quién es? Soy yo. ¿Y quién me deja buscar a ti? Ya es tarde porque... Y Literal. empezó a ver ese rol. Y cuando ellos están ahí peleando, y yo los estoy, para que ustedes vean lo que está en mi mente, ellos están aquí peleando y yo estaba acá mirándolos, yo estaba en mi interior, que ellos hoy también se están enterando porque siguen conmigo en el ministerio. Oye, ellos deben saber porque ellos saben que fue la primera Ellos pareja. ahí es que, ¿está hablando de nosotros? Ellos saben porque fue la primera pareja que yo aconsejé como matrimonio. Yo en mi interior estaba gritando. O sea, ¿ustedes alguna vez han visto al monito de Homero? Ya, ya. Sí, Literal. literal. Ellos estaban acá y yo estaba dentro. ¿Qué digo? ¿Qué les voy a decir? Yo no sé. Yo decía, Señor, que venga el rapto, que suene la trompeta en estos momentos. O sea, Que pase algo, que vaya que la algo luz, al menos. pase, no sé, que tiemble un ratico en Cúcuta para que nos asustemos y salgamos. Normalmente en Santander tiembla mucho. Yo Sí, queda sí, un sí. temblorcito rapidito aquí para que algo pase. O sea, yo estaba, y ahí en la dualidad con Dios, o sea, mientras que ellos estaban yo estaba, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ¿yo qué les digo? Bárbaro. ¿Yo qué es? Cuando de repente, yo creo que fue la primera vez en mi vida que yo escuché una voz a mi corazón. Eso no me había pasado hasta ese momento. Yo sabía que era tener esa experiencia que les cuento, pero la había tenido por alguien más. Claro. Aquí fue yo y Dios, nadie más. Y cuando yo estoy ahí en ese punto que estamos ahí como hablando con Dios y todo lo demás, Él me dice, míralos. Y yo vuelto y me quedo mirándolos a los dos. Y ellos están aquí peleando, y me dice, ¿qué es lo más importante de una construcción? En ese momento se empezó Dios a volver mi mejor ingeniero. ¿Qué es lo más importante en una construcción? Yo, Señor, las zapatas. ¿Por qué las zapatas? Porque son los que amarran las columnas. Génesis y las... Mire que eso está pasando. Yo estoy acá. Génesis y las zapatas, ¿se ven o no se ven? Señor, no se ven. Cuando tú pasas por una casa o un edificio y dices, ¡ay, tan linda la zapata! No, ¿qué dices? ¿Tan lindo qué? El edificio. Uno ve la arquitectura. Tú no ves la zapata, pero la zapata es lo más importante, es el fundamento. Sí, Señor. Pero cuando tú llegas a construir y hay escombros, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Señor, remover. Porque si construyes sobre escombros, ¿qué pasa? Señor, se cae. Ok, tienes enfrente 2 edificios, comienza a construirlos.
Y comienza desde la excavación, luego es las zapatas, luego amarra las columnas, luego haz cimentación y comienza a construir con mi fundamento. Ahora te das cuenta porque estudiaste lo que estudiaste. Bárbaro. A partir de hoy, y ahí fue, no vas a construir edificios, vas a construir vidas. Ahí fue que vino, No, entendí. te lo creo. Eso no lo recibí yo en el ayuno ni nada, eso fue en la acción que ahí Dios confirma mi llamado. Wow. Y me dice, a partir de ahora, cuando te pares en un altar a predicar y la gente te escuche, es como si se reformara por dentro. Porque así como te enseñé a que no se cayera un edificio, todo ese conocimiento lo estoy usando para que fundamentes a la gente en Dios y se puedan crear familias. Increíble. Y ahí comenzó todo. Y aquí estoy. Oh my God. Bueno, yo antes de que terminemos, porque ya estamos. ¿Me quiere ir? No, No, pues, pero vaya, antes yo me de quedo eso, quiero entrevistando a Vanessi. Quiero hacer una pregunta. Mentira, Siento mentira. que es, ¿cómo ha sido esto de uno ser pastora tan joven y ser mujer? Y el salir a otras iglesias de pronto a predicar, a ministrar. Porque sabemos que todavía hay a veces ciertos como conflictos o paredes puestas para las mujeres o para ese rol pastoral en la mujer. Sí, claro, no es fácil, no es fácil. Creo que hoy lo hablaba con alguien y decía que el tema social en el tema de la mujer es un tema un poco complicado. Todo inició en el ministerio en Cúcuta, pero ya cuando yo comienzo a salir, me encuentro con un mundo totalmente diferente. También comenzó el tema de las redes sociales, que Claro. fue un tema que yo no planifiqué. Y de la noche a la mañana las redes comenzaron a explotar en temas de reproducciones, de seguidores. Dios lo quiso así, dio la gracia, dio el favor. Y ahí empieza el tema fuerte del ser mujer, que es complicado y sigue siendo complicado. No puedo decir, antes era muy complicado. No, sigue siendo complicado. El tema de que una mujer se pare a predicar es un tema de que cuando tú te montas, sí o sí, 3 o 4 van a torcer la cara. Va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia, lastimosamente, por mucho tiempo fue malinterpretada. Por mucho tiempo. Todavía muchas personas todavía te escriben. Es más, yo los invito a que en algún momento vean mi TikTok o se metan por ahí en Instagram y se den cuenta de muchos comentarios que me dejan. La gente cree que es siempre, wow, amén. No, muchas veces me colocan como que falsa, bájate de ahí. Una mujer no tiene que estar predicando, una mujer tiene que callar en la congregación. ¿Qué haces vestida de esa manera? Eso no le agrada a Dios. Eres una Jezabel, eres un demonio. O sea, pero te van a estar matando. ¿Cuántas veces no han matado hasta mis papás? ¿Quiénes fueron los que te parieron? ¿No te criaron bien? O sea, es un tema, es un hate fuerte. Wow. Es un tema y cuando tú vas a ver y ves el perfil de la persona, cristiano evangélico, se congrega y tú lo ves vestido sirviendo en una iglesia. Y uno dice, o sea, Con el que corbata. el que me tira no es el del mundo. Sí, total. El que me hace bullying no es el de afuera. El de afuera antes me dice, oye, qué chévere, qué bueno Wow, que hay una tú, mujer increíble. y que estés predicando así con Nikes y que estés con oversize y que tengas tu tema. No, antes el de afuera está feliz. El de adentro es el que te mata. Lastimosamente estamos en un sistema que nos matamos los unos con los otros. Entonces es un tema que no es fácil. La gente dice, no, eso era antes. No, todavía el tema de que la mujer no predique. Muchos agarran textos bíblicos y de pronto acá les va a aparecer uno en YouTube que les manda un texto bíblico diciendo, ¿sí ven? Sí. Esto no pasa. Porque se fundamentan en mil y una cosa para que la mujer tiene que callar, la mujer no puede ser sacerdote, no, una mil y una cosa que sacan. Claro. Y pues uno está todo el tiempo lidiando o siendo fuerte con eso. Lo que yo he entendido en mi vida y cómo lo he manejado es que primero que todo las críticas te hacen más famoso. Porque a la final, Necesitamos los comentarios. lo que la gente no se da cuenta es que entre más comentas, más lo vuelves viral. Claro, más total. interacción. Sí, es más iteración. Y la gente ni sabe. Y hasta se agarra. Es increíble que cuando tú vas a ver donde más hate te tiran, es porque el crítico se encuentra con otro crítico Sí, y y empiezan debaten. los dos empiezan. Empiezan, sí. Y yo, eso, denle. Vamos, otro. Vamos, Ajá, ahí va sí, otro comentario. Otro like. Aquí va. Y claro, son los reels con los que he llegado a monetizar. Wow. O sea, ellos no saben que me están dando plata. Bárbaro. Entonces son cosas tremendas, porque realmente entiendes que ahí, yo siempre he dicho que tu llamado, como te digo, lo corrobora la gente, pero también lo corroboran los frutos. Entonces en algún momento digo, no, voy por bien camino, primero porque pues tengo la paz, tengo mi cobertura pastoral que también tengo allí, pero también sé que veo resultados. Y cuando tú ves resultados de personas que te llaman y te dicen, escuché tu predicación, por tu predicación me reconcilié con Dios, por tu predicación perdí a mi papá en el COVID, pero escuché una predica tuya que me enseñó que yo no tengo que amar a Dios por lo que me dé, sino por lo que Él es, que fue una argentina que me llamó en estos días. Wow. Yo dije, wow, vale la pena, vamos bien.
porque al final Dios me llamó fue a transformar vidas por Sí. medio de Él. Claro. No a que si me dicen que sí soy avalada, yo no estoy avalada por el hombre, yo estoy avalada por Dios. Y mi identidad está en Dios, mi propósito está en Dios, no en lo que otro pueda hablar o pueda decir sobre mí. Una opinión a mí no me hace, Total. ni mucho menos me resta. Entonces creo que sí es un tema complicado, sigue siendo un tema complicado, pero yo lo he agarrado de una manera tan jocosa, tan chistosa, que de verdad a veces hasta extraño que me hagan hate. Oiga, no me han hecho, deberían como hacerme. Pero entonces es un tema de que eso ha ayudado mucho también a que el nuevo llegue. Sí. A que, como lo hablábamos inicialmente, un encuentro con Dios, la gente cree que tiene que ser en una iglesia. No, Dios te puede encontrar donde sea. Si Él tiene un llamado contigo, donde quiera que estés, solo es que tengas el anhelo o que alguien esté orando por ti como pasó conmigo y eso pasará y eso sucederá. Wow. No. No, yo no necesito ni hablar. Una O sea, berraquera. la verdad, increíble. O sea, siento que ha sido un podcast, de verdad, donde he aprendido muchísimo. O sea, y es más, no sabía. Es que ahorita espera y verá. Ahorita, espera y verá. Pero no. Después de cámaras te vas a hacer los reclamos. Pero digamos que la verdad sí me parece increíble lo que tú decías y sé, o sea, sé que a veces también es una gran presión porque también el tema de las redes sociales a veces es exigente, ¿no? Sí. Y la gente deposita o demanda de ti Sí. ciertas cosas que a la final no debería ser así, pero lo es. Sí, lo que pasa es que la gente que consume tu contenido también se crea en el derecho de decirte qué hacer y qué no hacer. Total. O sea, entran a cierta... No, pero ¿por qué así? Pero ¿por qué te vistes con leggings? ¿Pero por qué oversize? ¿Pero por qué...? Ey, tan lindo el mensaje, lástima las uñas. Así, cosas así. No, Wow, no te no puedo te creer. creo. Ay, morada, me la Sí. vaya a pintar, diga. Y hoy las tengo bien encendidas, entonces es como tremendo. Esos son los pros y los contras de las redes, ¿no? Claro. Pero a la final el evangelio está llegando y eso es lo importante, saber usar las redes, usarla para lo que son. Así como acá nos falta una tuerca en esta Guau. ciudad para lo que es. Bueno, Sin importar lo que digan. Brutal. yo digo que ya es momento de ir terminando. Después Sí, ya. de todo Decía este- Isa, no, 40 minutos. Quizá no 40 minutos acá y yo, Y sí. dijo Tris, con ella no. Bueno, yo digo que pues el tema de la tuerca a mí me quedó como bastante Claro, sí, a mí clara, también me quedó claro. Claro. pero sí pienso que es como la hora de dejar de pronto algún Un consejo. No sé si tú quieres hacer para que... Sí, claro. Yo sí quiero preguntarte algo y es, o sea, si una persona llega a ti y te dice, Génesis, no sé cómo, o sea, cómo dedicarme 100% o no dedicarme, sino como ser radical es la palabra, ser radical en Dios, o sea, ¿tú qué le dirías? O sea, yo quiero ser radical, quiero tomar la decisión de seguirlo sin importarme lo que la gente diga. Sí, o O como sea- o sea, vuelvo al punto, como de cambiar su vida. No significa pues que se vayan a ser pastores, Sí, claro. pero sí de determinar su vida por Jesús. Pienso sea, yo que es... ¿Qué es le, como qué le la- diría ¿Qué le Génesis a esa podrías persona? decir a esa persona? Bueno, primero quiero decirle a esa persona que Dios lo ama tal y como es. ¿Sí? Tal y como es. No, pero que tengo 500 tatuajes. Dios te ama tal y como eres. O sea, como estás. Dios agarra lo que está y usa lo que está. Total. Porque a veces creemos que tenemos que hacer 1000 cambios para entrar en esa radicalidad. Lastimosamente eso nos ha enseñado el sistema. Tienes que cambiar para acercarte a Dios. Mentiras. Mentiras. Primero tienes que ser tal cual y como eres. Llega como eres. A la final, quien te puede llegar a cambiar es Dios, no tú. Total. ¿Sí? Al final tú no puedes, porque si nos preguntáramos acá entre nosotros tres, ¿y qué cambiaste? Yo diría, yo no he cambiado nada, porque en mis fuerzas yo no he logrado nada. No podría. Sería casi que imposible. Entonces, el primero es, toma la decisión de ir, de estar como estás, como te encuentras. Pastora, soy divorciado. Estoy separada. Soy madre soltera. Llevo una vida de homosexualismo. Entra hacia la iglesia, te esperamos. Dios ama a los homosexuales. Ey, Dios ama a los homosexuales. Total. Esta parte la van a cortar. Dios ama, la pastora dijo que Dios aceptaba, pero Dios ama a los homosexuales. Que su conducta, Dios la va a ir cambiando, pero déjale eso a Dios. Sí, total. Eso no es problema tuyo. Tú ríndete. El consejo número 1 es ríndase. Ha intentado muchas veces ser fuerte. Has intentado por mil y una manera decir, lo voy a hacer. No, ríndete a Dios. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Aquí estoy, viniendo a la iglesia, buscando amigos cristianos. Estoy aquí leyendo la Biblia, abriéndola por primera vez. Ábrela por primera vez, inténtalo. Entonces creo que uno de los mayores consejos para esa persona que dice, a partir de ahora quiero seguir mi vida con Dios, quiero fundamentarme en Dios, da el paso, como estás, en el estado en el que te encuentras. Total.
pero es que acabé de vivir con el luto en el que estás, acabé de pedir la separación con la separación que tienes, porque Dios es experto en restaurar lo que está dañado. Él es experto en curar nuestras heridas, en sanar nuestras dolencias. Eso lo dice su palabra. Entonces la gente cree que yo tengo que llegar perfecto para estar bien. Yo creo que la radicalidad comienza cuando te rindes. Total. Ahí entra. Esa es la palabra, ríndete. En tus fuerzas lo intentaste todo. Quisiste salir de ese mundo y no pudiste. Quisiste dejar el alcohol y no pudiste. Quisiste en algún momento dejar el vicio y no pudiste. Ríndete. Cuando te empiezas a rendir, desde ahí parte todo. Una persona que se rinde está lista para tener una radicalidad en Dios porque Dios la deposita en él. Ya está. ¡Oh, my ¡Bárbaro! God! Bueno, antes de irnos, te tenemos otro detalle. Otro detalle. Otro Uy, ¿qué regalito. otro? Este sí es de parte de Nos Falta una Tuerca. Ay. Es uno muy especial. Oh. ¿Qué dice? Hija de Dios. Génesis, Gracia, Palmira, Colombia. Aprende a renunciar a todo aquello que me aleje de su propósito. ¡Wow! Aprender a renunciar a todo aquello que me aleje de su propósito. Esto está espectacular. Y creo que ya hablamos de muchas renuncias. O sea, es como si Dios supiera de qué íbamos a hablar. Sí, y la verdad, De la perdón, rendición. no teníamos ni idea de Wow. qué íbamos a hablar. Wow. Es impresionante porque, o sea, Aprender yo a a todos los invitados les digo lo mismo. O sea, nosotros te conocemos hace mucho, pero no sabíamos qué poner. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le vamos a poner? Total. Y mira que algo siempre nos pasa con los invitados y es que este tipo de frases siempre conecta mucho con la persona que traemos. Y siempre le decimos a los emprendedores, a todos los que están aquí sentados, y es que siempre en el momento fluctuante de tu vida recuerda lo que está ahí escrito. ¿Sí? Aprender a renunciar a todo aquello que me aleje de su propósito. ¡Ay, no! Wow. Bueno, agradecerte por haber sacado un espacio en tu gran Eso, agenda tu gran agenda. No, para estar aquí. Para los amigos siempre. Tiene. Ay, ey. Sabes que esta es tu casa, cuentas con nosotros. Agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por estar siempre tan pendientes de este podcast. ¿Este fue el episodio qué? 42. 42, así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @nosfaltaunatuerca. ¿Cómo aparecen tus redes sociales? @Génesis Gracia. En todas. Creo que sí. Pero Si no no, sé. pero de igual manera lo Igual ponemos lo vamos ahí, a poner ponemos aquí. ahí. Creo Para que que sí, por ustedes allí. vayan, la sigan, miren, de verdad, tienen unas cosas, únanse al canal de Génesis, es súper bueno. Siempre mandan cosas, es genial. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo Uy, jueves. pero ella, Isabela no me quiere dejar hablar. Ay, bueno, no. hable, pues, ¿qué va a decir? Yo me despido. Pues diga. Nada, quiero decirle a la nueva audiencia que está llegando que recuerde suscribirse. Sí. Sí, este podcast es gracias a ustedes también porque de alguna manera todo lo que hoy hablamos, cada invitado que traemos, es posible solo por ustedes. Entonces, recuerde suscribirse. Esto es posible porque YouTube pide que se suscriban. Entonces, nada, agradecerles por este espacio, agradecerle a Génesis por estar acá. No, Para nosotros es desde un honor. Cúcuta. Desde Cúcuta, mano, toche. Perdona a todos los cucuteños. entonces, perdónenme porque muchos cucuteños nos están viendo, pero los queremos. Más de uno debe estar. Así no hablamos Así no, nosotros. así no Sí, hablamos, sí, así sí. no se amamos, dice. amamos su acento, entonces Arréglela, arréglela. muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Esto fue el episodio número 42 junto a Génesis Gracia. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.